Buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Volvemos a lo habitual, volvemos a otra vez yo hablando solo frente al micrófono, que es un poco triste después de haber tenido a Nico acá al lado mío. Pero si bien un poco volvemos a lo habitual del canal, del podcast, no significa que haya terminado, porque después, hoy si todo sale bien, después de grabar esto me vuelvo a San José, donde somos Tito, Nico y yo, y vamos a grabar los tres nuevamente y probablemente el episodio número 14, que es el siguiente a este, sea de los tres hablando pavadas como lo hacíamos anteriormente. Y un poco para volver a lo habitual, un poco para volver a lo serio, un poco para volver a las cosas que me generan bastante interés, que nadie me preguntó seguramente, pero que me generan mucho interés, descubrí y por algún motivo se lo quiero contar a alguien, y ese alguien son ustedes. Vamos a hablar de una empresa. Obviamente ya hablamos de Apple, me acuerdo en su momento, en el episodio número 7, si no me equivoco, hablamos de un poco de Instagram, de cómo funciona Facebook, un poco de todo, pero hoy vamos a ir a otra empresa, vamos a ir a otro de los grandes de Silicon Valley, otro de los grandes de las empresas tecnológicas que dominan de una forma mucho más pasiva y mucho más secreta, por así decirlo, porque es algo que nos pasa totalmente desapercibidos. Hablo de lo que muchos llaman el nuevo Dios. No dije el nombre todavía, y a lo mejor ninguna empresa puede ser relacionada con el nuevo Dios, pero vamos a pensarlo por el lado de que la gente, toda su historia, toda su vida, buscó encontrar respuestas a las cosas que le pasaban. Por ejemplo, antes, si una cosecha no te rendía, por así decirlo, las tribus mayas, incas, lo que sea, tenían un dios al que le rezaban para que o que llueva o que deje de llover. O sea, tenían que buscar una respuesta a algo. Tenían que creer que había una forma de solucionar las cosas. Y esas cosas, o sea, las que podían hacer por su propia cuenta, por así decirlo, lo hacían por su propia cuenta, pero lo que no podían dominar, buscaban la respuesta, por así decirlo, en un ente religioso, en un dios, en lo que sea que les haga creer a ellos que lo podían solucionar. La ciencia avanzó, por así decirlo, y un poco lo religioso se fue desplazando. Nos vimos capaces, los seres humanos, de encontrar respuestas, nuevas respuestas mejores y más precisas, y evidentemente que sean comprobables científicamente de las cosas que nos pasaban. Entonces, ¿dónde entra esta empresa? ¿Dónde entra esto que digo en buscar respuestas, en encontrar resultados, que ya a lo mejor describiéndolo así podemos entender de quién hablo? Y estoy hablando nada más y nada menos que de Google. Una empresa que todo el mundo conoce, pero no todo el mundo la identifica como una empresa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos entras a tu internet, por ejemplo, si usás todavía Internet Explorer, o usás Google Chrome, que Google Chrome justamente es el navegador de Google, o si usás Brave, o si usás Opera, todos de alguna forma u otra te terminan llevando a Google. ¿Por qué? Porque Google es una empresa, Google tiene que aparecer en ese buscador. Por ejemplo, si vos configurás el navegador para que cuando abrís el navegador te aparezca otra ventana, otro programa, por así decirlo, vos podés configurar para hacer doble clic en el navegador y que lo primero que te aparezca sea, por ejemplo, Facebook. Lo puedes hacer tranquilamente, pero lo que todo el mundo tiene configurado por defecto, porque es lo más útil, lo que más sirve y lo que ya nos acostumbramos, es abrir el navegador y que esté Google, el motor de búsqueda de Google. ¿Y por qué el motor de búsqueda de Google y no de otra aplicación? ¿Por qué no de otra compañía? Porque Google se ganó el terreno que no se gana cualquier empresa. Se ganó una confianza, se ganó una transparencia, se ganó una elegancia, una sencillez. Es lo más perfecto que se puede haber creado en términos de un motor de búsqueda. Porque pónganse a pensar que lo único que hace Google, que Google es una subsidiaria de una empresa matriz llamada Alphabet, que es básicamente lo que maneja todo. Google se logró meter en el mercado de los motores de búsqueda y logró monetizar y crear el mejor motor de búsqueda posible y el más elegante y, como dije, el más sencillo, todo eso que tiene Google. Porque, a ver, creo que la comparación más directa es Microsoft Bing, si no me equivoco. A más de uno alguna vez les tocó, por ejemplo, el buscador de Yahoo o el buscador de Microsoft, el Bing justamente, y vieron que no es lo mismo, como que no busca exactamente lo que querés, o no busca, o no es cómodo, no es práctico. A mí siempre me pasó eso, que yo siempre terminaba volviendo a Google. O sea, por el simple hecho de que sentía que era mejor, porque me quedaba más cómodo todo. Pero esto, ¿cómo se fue creando? ¿Cómo fue Google escalando en el mercado en el mercado de los buscadores para llegar hasta este punto y llegar a un punto donde nadie lo puede destronar, por así decirlo? Tenemos que nombrar algunas características de Google y tenemos que entender que atrás de Google hay una empresa que tiene intereses, que quiere conseguir un rédito económico, obviamente, y que maneja mucha información y que actualmente, como voy a hablar más adelante, vamos a ver que es el dueño de esa información. Manejan exactamente lo que quieran que veamos, manejan todo lo que quieran con una simple modificación del algoritmo. Es tan fácil como mandar tu revista que, por ejemplo, está diciendo algo que a ellos no les conviene. Tranquilamente pueden modificar el algoritmo, te mandan al peor lugar que te pueden mandar como página de internet, que es la segunda página de resultados de Google, que no sé si a más de uno le pasó. Cuando ya bajamos y probamos todas las búsquedas posibles y vimos que no encontramos la que queremos, ya en la segunda página la vamos a encontrar. Entonces, si te mandan a ese lugar, nunca vas a salir. Google maneja esto, Google puede modificar el algoritmo
como se le cante el culo básicamente, porque tienen el poder y ellos son el dueño de la plataforma. Entonces seguramente lo primero que podemos destacar de Google es la confianza que transmite. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros tenemos ya incorporado, básicamente, hasta se convirtió en un verbo, googlear algo, buscar por algo en Google, porque sabemos que va a estar la respuesta. Por ejemplo, estás viendo un programa de televisión de preguntas y respuestas, obviamente, y preguntan algo, y vos sabés que tenés la forma de en Google buscarlo y que te dé la respuesta correcta. Confiamos plenamente en que Google nos va a dar la respuesta correcta. ¿Y saben en quién confiaban la gente antes de que existiera Google? Muchísimos, no digo que todos, porque los ateos existieron siempre, los agnósticos también se llaman, existieron siempre. Entonces, la gente confiaba o encontraba esas respuestas en Dios o en lo que sea que creían. Pero ¿qué pasa? Dios o lo que sea que creían siempre escucha, pero no siempre contesta. Sabía que la respuesta estaba ahí, pero sabían que a lo mejor no la iban a recibir nunca. ¿Qué pasa con Google? Google cambia esto. Google nos da una confianza en que todo lo que vas a buscar en Google aparece y probablemente aparezca la respuesta correcta, porque tiene unos algoritmos que se retroalimentan por sí mismos y nos ayudan a encontrar realmente lo que buscamos. Espero que se esté escuchando bien el audio porque veo que se está todo saturando. Bueno, creo que está bien. Entonces, aparte de que los seres humanos confiamos que Google siempre nos va a dar la respuesta correcta, también confiamos en que queda en secreto. Porque, por ejemplo, hay muchas preguntas que si se la preguntás a un amigo, a un familiar, a tu mamá, a tu papá, a quien sea, probablemente te miren raro y probablemente es una pregunta que no tenés que hacer o que no es cómoda hacerla. Pero si la buscas en Google, Google te la va a dar. O sea, esté bien o esté mal, Google va a mostrar el mejor posteo posible, la mejor página posible que te dé tu respuesta y vos sabés que va a estar ahí y que va a ser secreto, por así decirlo. Lo peor que puede pasar es que Google sepa que yo busqué algo que no es muy cómodo que haya buscado o algo así y nada, que lo use para el algoritmo, pero a ver, ¿qué puede ser peor que eso? Pero Google sabe todas las inquietudes de la gente, sabe todos los secretos peores guardados de las personas. Esto es durísimo y es algo que obviamente a lo mejor lo pensamos alguna vez, pero no es algo que nos preocupe. 1 de cada 6 búsquedas en Google son búsquedas que nadie jamás había hecho, por así decirlo. Entonces, ¿qué tipo de gurú, qué tipo de Dios, qué tipo de ente, lo que sea, genera tanta confianza como para que 1 de cada 6 preguntas que le hacen son preguntas que nadie se había hecho jamás? Imagínate la confianza que tenemos en la empresa, en la aplicación, en todo, básicamente. Entonces, para sumar a este punto de confianza que hay entre Google y el usuario, entre Google y el anunciante, o sea, entre todo el sistema de Google, hay que destacar que Google hace algo muy bien, que es diferenciar la publicidad de lo orgánico. ¿A qué se llama orgánico? A eso que aparece porque es realmente lo más relevante para vos. Se usa mucho lo que se llama SEO, que es como el SEO de Facebook. No, es lo mismo pero con S. Search Engine Optimization. O sea, lo que hace básicamente es vos configurás tu página, usás las palabras ideales, usás los términos ideales, hablás de los temas que importan actualmente en tu página, por ejemplo, para que aparezca lo mejor posible en los resultados de Google, perdón. También, ¿qué pasa? Si tu página, por ejemplo, aparece en muchas páginas de Google, por ejemplo, si yo tengo una página de ropa y una persona hace un artículo sobre mejores páginas de ropa y aparece la mía, eso también me ayuda en el algoritmo, me ayuda a subir y a subir y a subir. Entonces las empresas saben esto y pelean con esto. Pero también está la otra parte, la parte de los anuncios. Entonces lo que hace Google es, te dice, cuando buscas algo, por ejemplo, esto es lo primero que te aparece, anuncio. X página. Buscas alquileres en Carlos Paz, por ejemplo, que nosotros estamos por ir de vacaciones. Bueno, busqué alquileres en Carlos Paz. ¿Qué te aparece? Booking.com. Esto es un anuncio, te aparece en Google. Después, segunda búsqueda, segundo resultado. Esto es un anuncio. Y abajo te aparecen los resultados que postas son los de la búsqueda. Entonces vos ya tenés una confianza que, bueno, Google no me va a cagar. Google me muestra lo que es un anuncio y lo que no. Que esto después lo voy a hablar, después creo que en 2 puntos más, de que es la diferencia entre muchas revistas, porque antes la gente se informaba mediante revistas, no buscaba todo en Google, diarios, revistas, ya me entienden. Y muchas veces las revistas camuflaban la publicidad. Por ejemplo, tranquilamente un auspiciante podía pagar mucha más plata de la que pagaba el resto para figurar en la primera plana de una revista. Obviamente camuflado, por ejemplo, no sé, Messi usando los botines de Nike. A lo mejor no era no era la noticia más importante, pero los diarios a lo mejor te la clavaban ahí porque Nike había puesto una banda y era mejor para el diario, obviamente. Entonces se puede decir que Google genera una cierta confianza y un vínculo de que a mí no me están cagando. A mí me están mostrando lo que es posta y lo que es una publicidad. Ahora otra lanza a favor que podemos tirar de Google podría ser la sencillez y la elegancia que tiene. Como dije antes que a los diarios les pagaban para aparecer en la primera plana, nadie puede poner la plata suficiente para figurar en la página principal de Google. En la página principal de Google lo que aparece es el buscador, buscar en Google o voy a tener suerte, y arriba el loguito de Google con la conmemoración del día que esté pasando en ese momento.
Entonces, la página de justamente del buscador es elegante, es sencilla y es muy intuitiva. Te dice en la barra, busca lo que se te cante el culo, que seguramente aparezca. Otro punto que podemos destacar de Google es la confianza que tiene con los anunciantes. Porque si bien tiene confianza con los usuarios, que somos nosotros los que buscamos, también es justo, es proporcional, es equitativo con los anunciantes. ¿Y por qué digo esto? Porque Google, los anuncios de Google, o sea, los resultados que te aparecen primero de todos, que son 3 como mucho, tienen un sistema de subastas o un sistema de costo por clic o algo así. ¿A qué se refiere esto? A que la publicidad funciona según la demanda que haya. Por ejemplo, si vos vendés tablas de surf, en verano seguramente haya muchas empresas que venden tablas de surf que se quieran auspiciar en Google. Que quieran que cada vez que alguien busque artículos para surfear, aparezca su página en los anuncios de Google. Ahora, en invierno, donde nadie busca tablas de surf, probablemente sea más barato que vos quieras poner tu página ahí. Google te va a cobrar menos en temporada de invierno que temporada de verano, porque en temporada de verano todo el mundo está buscando tablas de surf y todo el mundo se quiere poner en esos primeros puestos de los anuncios de Google. Entonces todo es justo y equitativo, todo es en función de la demanda que haya sobre el producto. Ahora, si dije que generaba un ambiente de confianza con los anunciantes, con los usuarios, con todo el ecosistema, por así decirlo, es equitativo, es justo, o sea, nadie se puede quejar porque es todo en función a la demanda y a la oferta. También otro problema, por así decirlo, es que los medios antiguos de comunicación, los medios que antes todo el mundo confiaba, que realmente hoy en día todo el mundo confía también, es que pusieron demasiada confianza en Google y permitieron a Google acceder a todos sus datos. ¿Qué pasa? Antes ellos no consideraban a Google como una amenaza, como algo que iba a ser... Como Google, no consideraban a Google como el futuro dueño de la información. El dueño de la información eran ellos porque todo el mundo confiaba en ellos y ellos podían realmente influenciar lo que la gente miraba, lo que la gente no miraba. Y la gente obviamente compraba el New York Times o el Washington Post o el Economist, por ejemplo, los diarios más reconocidos, porque sabían que la información era verídica y era correcta y estaba limpia, o sea, lo que sea. 40% de los líderes mundiales reciben el Times, por ejemplo. Entonces esta gente, al confiar en Google, permitió que Google tenga acceso a todos sus datos, que pueda Google aprovecharlo para su algoritmo y también como ellos estaban basados en el algoritmo de Google, permite que Google tenga control sobre lo que se ve y lo que no se ve. Si Google no te quiere recomendar, no te va a recomendar y te manda hasta abajo de todo. Y vos no puedes hacer nada porque tu tráfico de gente en la página, en tu diario, depende de qué tanto te recomiende Google en los resultados de búsqueda. Y ahora, bueno, ya hablé un poco del Times, del Washington Post, del The Economist, que son los principales, o eran los principales diarios, lo que la gente más consumía antes y era donde la gente sacaba la mayor parte de su información. Ellos confiaban mucho en los diarios. Y ahora realmente también confían en esos diarios, pero saben que es más rápido, es más fácil buscar la información en Google. Por ejemplo, vos buscas en Google cierto artículo, podemos hablar, no sé, de la crisis que hay ahora de energía en el mundo. Si vos buscas crisis de energía en el mundo, te aparecen los artículos del New York Times, del The Economist, te va a aparecer el de todos los diarios reconocidos. A ver, esto por una parte es bueno porque puede hacer que tengas acceso a cualquier tipo de información, pero esto, como dije, es un claro indicio de que estos medios, estos diarios, regalaron su contenido a Google. El problema es del algoritmo. El problema es que Google puede controlar como quiera a estas empresas. Y ahora vamos a hablar del Times, porque el Times era el principal competidor de Google y ellos tuvieron la oportunidad, por así decirlo, de frenar un poco el monopolio de información que tiene Google. Tuvieron la oportunidad de ponerle un precio a su contenido para que Google no se beneficie de él, porque si bien ellos pensaban que se estaban beneficiando también, no se estaban beneficiando tanto como creían, hasta que Google en un momento le dijo, bueno, te bajo el algoritmo, no apareces nunca más y cagaste, flaco. Entonces, ¿qué era lo que pensaba el Times antes de ver a Google como un competidor? Porque no los veían como un competidor, los veían como alguien que podía realmente ayudarlos. Ellos querían expandirse hacia el mundo digital, porque estamos hablando del 2005, por ahí, 2004, donde lo digital estaba expandiéndose, donde el internet estaba en su pleno auge, por así decirlo, y tenían que digitalizarse. Entonces, ¿cómo eligieron hacer esto? Esto un poco es el relato de Scott Galloway, que es de quien saqué el libro, que es el que habla de estas empresas. También hablé de él en el episodio de Apple. Y Scott Galloway fue una persona que formó parte de la junta directiva, o tenía un cierto porcentaje de las acciones, junto con un socio, que básicamente lo que él decía era que él ponía el cerebro y el otro ponía el capital, la plata, para formar parte de la junta directiva del Times. Y lo contaba bastante desde adentro. Decía que el Times, el objetivo que tenía era ubicarse en Google, o sea, poner sus artículos en Google. Paso siguiente, a través de la gran calidad de posteos que tenía el New York Times, generar tráfico. El tráfico básicamente la gente que visita tu sitio. Como todo el mundo visitaba el Times, los algoritmos de búsqueda de Google iban a ser positivos para él, iban a aparecer primeros en los resultados de búsqueda sin poner un peso y adentro de su página iban a poner publicidad. Esto era redondo porque básicamente a mayor cantidad de gente, más gente veía la publicidad, más te pagaban tus anunciantes. ¿Cuál era el problema? Era que todo su éxito se basaba en que el algoritmo de Google los haga figurar primero. Ya lo nombré, ya lo dije, ¿qué pasó?
Google básicamente dijo, bueno, hasta acá llegaste, flaco, y lo mandó hasta abajo de todo y básicamente lo hizo mierda. Lo que planteaba Scott Galloway era que ¿por qué el Times, en vez de poner su contenido en Google, no privatizaba, le ponía un precio a su contenido? O sea que si un motor de búsqueda quería acceder al contenido del Times, le ponía un precio. Es más, después flasheaba con encima decirle al Washington Post, al The Economist, a todos los diarios, de formar un conjunto y ponerle un precio a todo su contenido en particular y que el mejor postor se lo lleve básicamente. Esto obviamente le generaría muchísimo más ingresos a las compañías de los diarios y tendría que hacer que Google o Bing o cualquier buscador de ese momento tenga que pagar por ese contenido y no se beneficie así nomás y tenga todo el control sobre la información, sino que ellos ponían la información, ellos elegían que se mostraba también, que era una fuente confiable, una fuente poco mejor que todas las pavadas que te puede llegar a mostrar Google apenas buscas algo, y al mismo tiempo tenían control sobre sí mismos. Obviamente la historia ya la conté, saben qué pasó, Google básicamente se enojó y ahora casi en Google, si bien te van a aparecer muchos medios reconocidos, también te puede llegar a aparecer en los primeros resultados de búsqueda medios que les conviene a Google que te encuentres o algo así. Así que bueno, realmente no tengo mucho más que hablar de Google. Un poco prender las alarmas acerca de en dónde está el dominio de nuestra información, qué es lo que hace Google que no hizo el resto de los buscadores para tener el éxito que tiene. Hablamos de la confianza, de la sencillez, hablamos de cómo le ganó la partida al Times y a los demás diarios, y esto obviamente marcó su paso para que Google sea lo que es hoy. Como dije, es un simple motor de búsqueda y monetiza todo a partir de eso. Por ejemplo, querés buscar videos, vas a YouTube. Querés buscar localidades, buscas el Google Maps. Querés saber del espacio, buscas el Google Earth, algo así se llama. O sea, tenés para todo un buscador y está todo en manos de Alphabet. O sea, ahí está el negocio de controlar lo que vemos, lo que no vemos. Y a lo mejor esto es un monopolio de la información, que una empresa controla básicamente lo que ve todo el mundo, porque es una simple modificación del algoritmo lo que tiene que hacer para que yo vea o no vea algo. Si bien a lo mejor no tiene por qué usarse de una mala forma, no está bueno dejar todo el poder de la información en una sola persona. Y a lo mejor que los diarios más chicos, a comparación de Google ahora, no eran chicos en su momento, pero que los diarios independientes, como era los que ya nombré todo el episodio, ganen un poco más de terreno y tengan una cierta competencia. O por ejemplo, imagínense que ese conjunto de diarios, ese contenido lo vendían a Microsoft Bing, que era el otro buscador, la principal competencia que era de Microsoft, de Bill Gates. Hubiese sido una gran competencia y hubiese sido bastante... Por ejemplo, si vos sabías que en Google, busques lo que busques, no te iba a aparecer un diario de confianza y sí te iba a aparecer en Bing, a lo mejor lo buscabas en Bing y a lo mejor se equilibraban las fuerzas y había una competencia un poco más justa, por así decirlo. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio, muchas gracias por estar una vez más y como ya les dije al principio, el episodio 14, si se puede, vamos a estar con Nico y Tito grabando, hablando pavadas como siempre. Así que nada, espero que les haya gustado y espero que les guste el que viene. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de En Otras Palabras.